Muy buenas tardes a distinguidos miembros de la mesa, nosotros. Ya ustedes escucharon a la jueza Maureen en su misma legal hablarnos sobre el derecho a la vida familiar, la manera de una introducción al tema, y hemos tratado de ver este documental, que mucho sea de paso, considero que somos afortunados en nuestra clínica de tener la libertad de ver este documental completo, porque en Argentina, en el país donde se hizo la producción, algunas de las personas entrevistadas allí pidieron pues que reportara esas entrevistas, porque querían salir en ese documental. Entonces, está toda una controversia que está pendiente allá, pero ya en Chile, en México, en Estados Unidos, en muchos países se está viendo el documental completo. Como lo logramos ver esta mañana, y no podemos dejar de agradecerle también, como hicimos con el Poder Judicial, a las autoridades de la Asamblea Legislativa que nos permiten también este documental acá. Para el espacio de preguntas y respuestas, como se había anticipado, tenemos 4 miembros de mesa. A mi derecha tenemos al doctor David Ramírez Acuña, él es psicólogo del Poder Judicial, el doctor de libros y su tesis doctoral que trata sobre esta materia que es para la transición. Tenemos a la licenciada Antonieta Villalobos Calvo, que ella ha realizado estudios especializados en materia de género y es trabajadora social actualmente como PAN. Y tenemos también a máster Mauricio Díaz, que como les decía, es jueza de familia con 20 años, más de 20 años de experiencia, autora, docente, especialista en materia de familia, a la cual también quiero agradecerle su presencia acá de manera muy especial, porque ella, yo la conocí a ella hace muchos años, cuando tuve un primer problema para ver a mi hija, yo la conocí hace muchísimos años, y después la volví a ver en cursos en el colegio de abogados, y a través de todos esos años yo he visto cómo ella tiene una gran pasión hacia el derecho de familia y también un gran sentido de la justicia. Y hacia su izquierda, esa familia, ya tenemos a don Álvaro López Morales. Don Álvaro es, además de ser productor de materiales audiovisuales, también fundó una comunidad pionera en esos temas que se llama ANSAP Costa Rica, que busca soluciones al tema de la alienación parental, aunque este término es muy controvertido. Lo cierto es que hay que olvidar todos son programas. Aquí hay problemas sociales que trascienden fronteras, que trascienden terminologías también. Es esta conducta reconocida por el Hospital de Niños y PAN como una triangulación, el poner a los hijos en medio de la perspectiva de la pareja. Entonces, en esta mañana vamos a aprovechar para permitir unas preguntas. Después de las preguntas, vamos a cerrar con una exposición de un libro que tenemos de ellos, de manera de cierre del evento. Entonces, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y tenemos un micrófono. Hay una pregunta. Muchas gracias por toda la colaboración que nos están brindando a los niños, sobre todo, y a las familias que están separadas. Mi problema es como abuela. Voy a tener, desde el 2012, enero, no veo a mi nieto. Desde al noviembre del año pasado, ya no he vuelto a hablar con él, sino hasta hace unos días que por confabulación con un familiar del abuelo materno de él, quedamos de acuerdo que cuando el niño llegaba a la casa, ella organizaba para que llamara por teléfono y ella le pedía que por favor le ayudara a atenderlo el teléfono. De esa manera es el cual que yo sé que me ama, que ama a su papá, trató de agredirme, pero no me dolió, no me duele la intención de él
me duele lo que esa criatura está viviendo, porque él sabe perfectamente que lo amamos. Y luego de eso, como el síndrome de Estocolmo, el niño está siendo manipulado. Si usted no ve a su papá, le damos tal cosa. Por ejemplo, la cosa es que él llegó con toda la casa sin que le preguntaran. Mi abuelita vino y me llamó. Yo, oiga, con el tiempo que teníamos de no hablar, cuando él contestó el teléfono, yo me hice la que no sabía dónde llamar, le pregunté, ¿dónde hablo? Y me dice, abuelita Pina. Le digo, sí, mi amor, te amo. Y quiero que sepas que tu papá también te ama, que te extrañamos. Sí, yo también. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Me regalan muchas cosas, me compran de todo, no necesito nada. Pero entonces el niño llegó y contó en la casa, no lo volvieron a dejar llegar a la casa de la bisabuela, que es de donde se avisaron a mí. Mi hijo no quiere que yo haga nada por contactar al niño, porque yo he estado atentada en Madrid una vez a la escuela donde él estudia a esperar en la salida para verlo subir en la buceta. Y mi hijo me dijo, mami, no lo haga, porque la van a acusar de acoso. Ella me llamó y me dijo, sé que le está molestando a Ismael, porque la voy a demandar, y es alcahueta, y lo que hace de esta manera, y quien paga es el niño, porque entonces él reclama y lo hicieron en el cuarto y lo castigan. Entonces cuando ya lo sacan, entonces sí lo llevan a pasear, le compran regalos, se porta bien y no está con mala crianza, que vea todos los regalos que tiene. Entonces pido ayuda porque quiero ver a mi nieto. Mi hijo no tiene trabajo porque tiene orden de captura. Es más, a él la juez no le puso impedimento para ver al niño. El niño pasaba con nosotros hasta 2 o 3 meses y estaba bien. Mi hijo le compraba ropa, le pagaba la cuenta de escuela, que era yo la que iba a poder hacer los depósitos al banco. Y mi hijo le daba la fotocopia de del pago. Ella presentó, entonces le dijo a mi hijo, no, eso no sirve, tiene que ser el original. Pero a mi hijo no le dé el original, suficiente que ella entregue en el colegio, la copia. Pues él le dio las cosas originales y ella lo presentó como que era ella la que estaba pagando todos los gastos del niño. Entonces, él siempre podía ver a la criatura, pero ella es la que decidió que no más, y como le puso orden de captura, mi hijo no puede acercarse porque ella tiene mucha influencia. Llama a la policía para que lo agarre. Y dijo, no importa, usted vaya, no, que yo quiero que mi hijo vea esa escena donde me agarre la policía. A mi hijo casi no lo veo tampoco, porque él dice, mamá, si yo te salgo donde usted, ellos saben dónde vivo. Muchas gracias por la esta situación de muchas personas acá en el centro. Don David también ha querido hacer una breve intervención. Rápidamente, yo tengo la dicha de venir de una familia muy diferente a este tipo de familias que nos han presentado, y tengo casi 20 años de ser perito forense precisamente en los juzgados de familia. Yo quisiera pedir de verdad que este tipo de foros no se conviertan en una lucha de géneros. La familia en el siglo XXI ha sufrido una serie de transformaciones después de la era industrial. El hecho de que con las guerras mundiales se quedara la industria sin mano de obra y se requiriera que la mujer se insertara en el ámbito externo a nivel laboral, modificó a la familia. Y los géneros han tenido que irse adaptando a este cambio psicosocial, político, económico, y la mujer que
tenemos en este momento es una mujer muy diferente a la mujer de hace 50 años y el hombre igual se ha ido adaptando. Es lógico que tengamos crisis, es lógico que tengamos este desencuentro porque tenemos que ir construyendo las nuevas realidades del género. Y no por casualidad este conflicto se da. Y es un conflicto que lastimosamente lo estamos prolongando en este tipo de temáticas. Tenemos que tener cuidado de no ubicar al niño en 3 puntos que son muy riesgosos. Primero, niño como un objeto en disputa, porque los niños no son objetos, son personas, y son personas con derecho, como bien decía la máster Solís. Entonces, uno como psicólogo y los padres de familia tenemos que validar esta posición del niño. El niño no es un objeto en disputa, es una persona con derechos. El niño o la niña no es un cheque en blanco, no es algo que me permite a mí ganar dinero o ganar poder sobre la otra persona. Yo no debo utilizar al niño para chantajear a nadie, ni para ganar beneficios, ni para cobrar una pensión, porque eso es, no sé cómo llamarlo, casi que trata de personas. Y por último, y lo más peligroso, el niño no puede ser un arma. El niño no puede ser un arma, no puede ser utilizado para dañar a la otra parte. De verdad yo les pido, para cerrar mi intervención, al menos en esta primera parte, que no utilicemos ese espacio para prolongar la lucha de género, sino más bien para focalizarnos en qué hacer, cómo buscamos soluciones a este asunto, porque de fondo aquí las principales personas que sufren son las personas menores de edad, que lo peor de todo es que no entienden qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Vamos a también tratar de hacer las preguntas dirigidas a la señora Lisa, si es que lo tiene ahí, si no, pues seguimos en el mismo orden en que están sentados. Sí, buenos días. Felicidades primero que nada por este conversatorio. La pregunta va dirigida a la señora jueza. Señora jueza, si ustedes tienen las leyes, están las leyes, los artículos, los reglamentos, los convenios internacionales, ¿por qué en la práctica es otra situación? Aquí hablamos muchos. En mi caso, tengo 1 año de no ver a mis hijas y a mí me duele. Mis padres tienen 1 año de no ver a sus nietas y me duele mucho más. El señor psicólogo decía que eso no es una lucha de género. Pues así las hacen. Ellas tienen más poder que nosotros ante ustedes, ante los juzgados. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora un señor decía, creo que era el psicólogo en Argentina, decía que tenemos que esperar. Sí, es cierto, tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos de nuestros hijos para verlos. ¿Y qué es lo que hacen? Estamos acosándolos, como dijo la señora Capecera. Es preocupante que las leyes están, los reglamentos están, los convenios internacionales están, pero ustedes, los jueces de familia, se van a la parte denunciada en este caso. Cuando nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, en mi caso, en el divorcio, presentamos un régimen de visita, lo aprobó un juez de familia, lo fijó el juez de familia, pero el derecho a la práctica, cuando yo trato de hacerlo presente, me dicen los señores de fuerza pública, no, usted no puede verlos porque tiene que ser con la convalidación de la madre. ¿Qué hago yo como padre? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Habemos muchos padres aquí presentes, están ustedes presentes, están las leyes, están los reglamentos, pero ustedes no hacen nada, ustedes se van por la parte denunciada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un padre en esa situación, señor psicólogo, cuando se ve presionado, cuando pasa 1 año, cuando pasan 2 años, cuando pasan 3 años sin ver a sus hijos y ve que el poder judicial en este caso no hace nada? Gracias. Por la consulta y bueno, tal vez empezar diciéndole que los hijos no son de la madre ni son del padre, los hijos se pertenecen a los niños. Yo siempre lo digo cuando analizo este tema, si las personas adultas tomamos conciencia de esto que acabo de decir, yo creo que no tenemos que hacer este tipo de cosas. Pero la realidad es otra, como dijo mi compañero David. Aquí no es una cuestión de hombre bueno o hombre malo, mujer buena,
tema aquí es que cuando la pareja tiene una ruptura en su relación, tiene que saber manejar, además de permitir que eso se tiene que saber manejar. Utilizar a los niños y a las niñas como botines de guerra, como armas de destrucción masiva, porque no solo destruyen al padre, a la madre, a los niños, sino también a los abuelos, que tiene la señora anteriormente. Es cruel y es violencia, ¿verdad? Es violencia. Yo le voy a contar la práctica que se sigue en el lado donde yo trabajo, porque si le digo que yo participo de esa laboral experiencia que se tiene. Porque como yo tengo la visión de que el derecho a la vida familiar es un derecho humano, entonces cuando el papá presenta la solicitud de visitas, de la demanda, se le da traslado a la madre y se le dice de una vez que informe si se opone al derecho o si se opone al horario. Si se opone al derecho, que diga por qué y ofrezca la prueba. Y si se opone al horario, lo negociamos. ¿Cuál es el resultado de eso? Yo tengo tal vez en los, no sé, tal vez 3 o 4 años que si he evaluado prueba en 4 o 5 expedientes es mucho. Porque la oposición es en cuanto al horario. Y cuando hay un punto del horario que no se ponen de acuerdo, como por ejemplo, que yo no pueda preguntar con el papá, entonces ahí aplicamos la batería de pruebas para determinar si realmente hay algún tipo de inconveniente, porque a veces es simplemente miedo, fantasmas, alguna idea ahí basada en hechos reales, ¿verdad? Pero para descartar. Y resulta que el tema se resuelve favorablemente. En otros juzgados, tal vez este asunto es resuelto como no sé, sin la especialidad y sin el enfoque que le damos nosotros en el juzgado de trabajo. Pensemos en lo siguiente: cuando una persona es sacada de su casa, ubiquémonos en el caso de un varón, cuando es sacado de su casa, por razón o sin ella, porque no me interesa entrar en ese punto, sino que es sacado de su casa. La casa que estaba conviviendo con su pareja. Eso representa para esa persona un golpe de estado, ¿verdad? Todo cambia, absolutamente todo cambia, la organización, la economía, todo cambia. Y uno de los primeros temas que deben ser abordados por las autoridades judiciales es el tema de la integración familiar. Porque para los niños también es un trastorno que la mamá salga de la casa, está la mamá, ¿verdad? Yo tengo que hablar de los dos lados, ¿no? Lo que nos convoca aquí hoy es suprimir la figura paterna sin que es un fundamento real, ¿verdad? Que exista algo de carácter objetivo. Entonces, a esos procesos de integración familiar hay que darles un trato diferenciado. No se les puede dar un trato igual que un proceso ordinario, es para explicar un ordinario de este contenido de la familia. O incluso un divorcio, que al final de cuentas un divorcio es decisión del Estado de una persona en estado de familia, pero es que el tema es cómo nos vamos a reorganizar como familia a partir del momento de la ruptura. Entonces es algo que tiene que ser abordado con cultura. Y otra cosa que deseo mencionar: el artículo 2.2 de la Convención de los Derechos del Niño dice que las personas de menor edad no pueden ser sancionadas por las acciones o omisiones de sus papás o de sus mamás. Esto lo traigo aquí porque yo creo que todos tenemos claros que cuando un papá o una mamá paga la mensualidad del colegio y al niño se le niega la entrada ese día, todos nos organizamos, ¿verdad? Porque el niño sufrió una lesión, pasó una vergüenza, no pudo hacer el examen ese día, algo terrible. Ya hay múltiples jurisprudencia constitucional que dice no, resuélvanlo de otra manera, pero negarle al niño el ingreso al aula no es correcto. Ese no es el tema. Entonces ahí vemos una omisión de los papás, pagar la matrícula por la razón que sea, que puede generar un perjuicio al niño de esa magnitud. Bueno, trataremos esto del tema de la pensión también. Yo, si bien no me gustan las etiquetas, yo agrupo a los padres en 3 zonas. Está el papá absolutamente responsable, que no ha tenido ningún desacierto en su vida profesional y laboral y que gracias a Dios puede pagar siempre puntualmente. Luego viene el papá que por causas objetivas, ajenas a él, que puede controlar, sufrió algún
algún tropiezo en su vida laboral, en su vida, digamos, en cómo genera sus recursos y tiene problemas para pagar la pensión. Y está el tercer grupo, que es el papá, que definitivamente no puede pagar bajo ninguna circunstancia porque tiene una enfermedad, no puede generar ingreso, el ingreso que genera no es suficiente para poderse vivir de la enfermedad que tenga. Ninguno de esos tres grupos de papás puede ser sancionado el niño porque un papá no paga la pensión. Nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver. Yo le digo especialmente a las audiencias, porque si pagar la pensión fuera un elemento fundamental para la intervención familiar, entonces pongámoslo al revés. Pensemos en un papá agresor, un papá abusador sexual, que pague una pensión de 5 millones por mes al mes y todavía que pague en diciembre 5 aguinaldos, entonces dejémoslo ver al niño porque está pagando. ¿Verdad que no? Nada tiene que ver. Entonces, pagar o no pagar es otro tema. Es un tema que hay que verlo de una manera separada. Y hay un fundamento normativo. Y ya para concluir, cuando se aplica la ley hay tres problemas. ¿Por qué un juzgado practica la ley de una manera y por qué otro? ¿Verdad? Bueno, primero está lo que la ley dice, que es el componente normal. Si lo leemos hacemos una lectura incorrecta de la ley, hay un problema y lo convertimos en una lucha de género, como dice el compañero. Segundo, lo que la gente dice que la ley dice, pero que en verdad la ley no dice. La ley no dice espérese, la ley no dice aporte económicamente en algún momento el contacto con el hijo ciudadano, eso no lo dice la ley. Y la gente dice que la ley dice eso, es cierto. Y lo que las autoridades judiciales y administrativas decimos que la ley dice, pero en realidad la ley no dice, ¿verdad? Que son los obstáculos que enfrenta una ley para ser aplicada. Cuando yo la leo como yo quiero leerla, no como en realidad lo que dice. El ejercicio fundamental que debe tener una autoridad judicial y administrativa es separar lo que yo creo para mi vida personal de lo que yo estoy analizando. Porque si yo tengo problemas en mi vida personal no resueltos, si yo los frenado y yo que hago las notas de los hechos y las pruebas, pues vamos a tener un enorme problema porque yo voy a resolver de acuerdo a lo que yo creo para mí y no a lo que dice la ley. Entonces, siempre yo hago este ejercicio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué digo yo que la ley dice? ¿Lo dice realmente la ley o yo estoy inventando? ¿Y qué se ha dicho que la ley dice? ¿Qué prejuicios, qué mitos, estereotipos y preconceptos tienen las personas con respecto al contenido de la ley? Porque también con respecto a eso hay mucha tela que cortar. Las mamás creen que los papás tienen derecho a ver a los niños si hay una resolución judicial que los autoriza. Y eso está incorrecto, es al revés. No hay derecho a ver a un hijo si hay una resolución que lo prohíbe. Porque es un derecho innato. Lo que hay que hacer es reorganizarnos para ver cómo se va a llevar a cabo ese establecimiento de interrelación familiar, de manera que le permita al niño tener orden y tener estabilidad en su vida. Y por supuesto, educar al papá y educar a la mamá para que la interrelación familiar no se convierta en un espacio de lucha, en un espacio para revisar y averiguar sobre la vida del progenitor o de la progenitora, si tiene pareja, si no tiene pareja, si ya salió un voto. Eso hay que evitarlo, pero hay que educar al papá y educar a la mamá. Ese es el gran problema que tenemos, los tres componentes del fenómeno legal. Lo que la ley dice, lo que la gente dice, que la ley dice, que en realidad la ley no lo dice, y lo que las autoridades judiciales y administrativas decimos que la ley dice, pero que en realidad la ley no lo dice. Esto es una lucha muy fuerte, porque se filtran muchas cosas que no deben filtrarse a la hora de interpretar la norma, realizar las pruebas y resolver. ¿Qué es lo que yo aconsejo siempre? Cada caso concreto es el mismo punto. Yo no puedo generalizar, yo no puedo decir padres agresores, perversos evasores. No puedo decir eso porque hay señores que yo he tenido unos procesos que son extraordinariamente responsables. Y no puedo decir tampoco que no hay mujeres agredidas porque he visto mujeres decapitadas también. O sea, yo estoy en un punto medio. Yo he visto niños a quienes su papá les ha dado muerte y he visto niñas a quienes su mamá les ha dado muerte.
He visto las dos versiones, ¿verdad? Y creo, siempre que yo creo que ya no puedo ver nada peor en un expediente, viene alguien y me convence de que se puede más. Porque la naturaleza humana es esa. La naturaleza humana lamentablemente es creer tener razón y en muchas ocasiones no se tiene la razón y no se buscan otras opciones. Muchas gracias. El doctor Ramírez es una breve agregar. Aquí el principio fundamental es la crianza compartida, compañeros y compañeras. La crianza compartida es lo que la naturaleza desde siempre dicta. Es decir, niños y niñas merecen crecer con papá y mamá. Uno lo ve con los chicos y chicas que tramitan o que viven procesos de adopción. Siempre, por más que tengan muy buenos padres y madres adoptivos, siempre hay una referencia a aquel ser ontogenético, es decir, ¿cómo habrá sido crecer con mamá? Yo, aunque tenga una madre adoptiva muy buena, ¿cómo habrá sido crecer con papá, aunque tenga un padre adoptivo muy bueno? Es decir, papá y mamá son referencias históricas y esas son figuras indelebles. Tenemos aquí problemas de fondo, reitero, lo de la lucha de género es muy complicado y peligro con el discurso. Cuando yo digo el ofensor, estoy diciendo que el género masculino, porque los hombres también somos género, es el agresor y la víctima. Léase, no existen entonces hombres en posición o que experimentan violencia. Tengo que utilizar lenguaje inclusivo. Estamos en el siglo XXI. La persona que recibe violencia, la persona que ejerce violencia. Cuando yo digo el agresor y la víctima, ya estoy estableciendo lucha de género, estoy estableciendo una posición ideológica muy peligrosa. Entonces, la persona que recibe violencia, la persona que ejerce violencia. Segundo, es muy peligroso la aplicación del modelo médico. Yo espero que no haya ningún médico para no comprarme la bronca, pero los psicólogos y psicólogas y algunos otros profesionales insisten en utilizar en este tipo de situaciones el modelo médico. ¿Cuál es el modelo médico? Bueno, muy fácil. El paciente viene y te dice qué es lo que siente, es decir, cuáles son sus síntomas, y el médico toma nota de esos síntomas. Y además observa en el paciente signos que podrían verificar o no esos síntomas. Se va a un manual diagnóstico, como el DSM-4, el CIE-10, cualquiera de los manuales diagnósticos médicos, y dice qué es lo que tiene. Cuando un profesional en psicología en estas situaciones hace esto, entonces, qué fácil es. Simplemente el niño dice no quiere ver a papá porque papá es malo, y entonces no hace falta nada más. El niño dice que papá es malo y no quiere verlo, por lo tanto yo como psicólogo digo que no es conveniente que el niño vea a papá. Entonces el modelo médico es muy peligroso en este tipo de situaciones. Tenemos que estudiar esa camiseta, y ahí está el otro problema de fondo, el tercero. Los profesionales en salud mental, profesionales en psicología, en trabajo social, en medicina, tenemos que hacer una investigación seria cuando trabajamos este tipo de temas, porque efectivamente nos encontramos con niños asustados, niños confundidos, niños que se han comprado la idea que le han vendido, que efectivamente papá o mamá son malos, y entonces efectivamente uno ve signos del niño tiembla, el niño se asusta, el niño llora. Pero yo les voy a decir algo que es muy importante, y yo lo podría, lastimosamente no tenemos tiempo de ver videos, los tengo, en algún momento espero hacer un recuerdo así, donde hay niños que me han llorado por no ver a mamá o a papá. Cuando yo los meto a cámara de video, después de mucho tratar de convencerlos, y conste que me han dicho que odian a esta persona, saltan a los brazos de esta persona, la abrazan, la besan, le dicen que les extrañan. Niños que han tenido hasta 7 años sin ver a su papá o a su mamá. Y ni qué decir de los abuelitos y abuelitas, ahora que la señora decía. Es natural en el ser humano el amor hacia la familia, porque bueno, la familia es aquel punto de referencia, aquello que nos da cohesión, sentido de pertenencia, aquello que nos da historia. Y por eso es que es tan fundamental que cuando ustedes, como usuarios de un profesional en psicología, de trabajo social, un juez o una jueza, ustedes se sientan lesionados en sus derechos, denúnciennos, estamos en un estado de derecho.